uso de pañales desechables, ¿no? Que se van a cambiar con frecuencia, ¿no? El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ya, gracias. Vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar ay, se me fue. No, eso no es. Ya, bueno. Vamos a encontrar lo que es las cargas mecánicas. Bueno, aquí vamos a poder encontrar lo que es la cabecera de la cama, ¿no? Aquí debe encontrarse en el grado más bajo, ¿no? De elevación posible, que sea compatible con los problemas médicos. Esto es importante realizarse, ¿no? Cambios posturales cada 2 horas para así evitar el contacto directo, ¿no? Entre prominencias óseas. Esto se debe utilizar, se debe usar almohadas o cualquier otra superficie que sea blanda, y los pacientes que estén sentados o sentados deben caminar, ¿no? Deben cambiar el lado que soporte el peso cada 15 minutos, y si es que lo pueden realizar por ellos mismos, ¿no? El siguiente, por favor. Vamos a encontrar también lo que son superficies de apoyo. A los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión se le debe, ¿no? Colocar un dispositivo de apoyo, ¿no? Para que ayude y disminuya, ¿no? la presión, para que se evite la aparición de estas. Vamos a encontrar que existen dos tipos, las estáticas y las mecánicas. Dentro de las estáticas vamos a encontrar vamos a encontrar un dispositivo, bueno, estático. Van a ser los más cómodos, los más accesibles para el paciente. Dentro de ellos vamos a encontrar un colchón de espuma o de aire estático, gel o agua, ¿no? También se puede dar en combinación de estos. Vamos a encontrar lo que es el dispositivo dinámicos. Aquí vamos a ver que el aire, vamos a encontrarlo con aire alternante. Eh, eh, pero la diferencia es que este dispositivo va a estar limitado, ¿no? Es decir, este dispositivo va a ser más difícil de acceso para el paciente. Siguiente, por favor. Creo que eso es. Sí. Buenas noches con todos. Ahora voy a tocar acerca del punto de lo que es promoción, ¿no? En las úlceras por presión. A modo de introducción, vamos a ver que las úlceras por presión en sí denota un deterioro de la calidad de vida, ¿no? En estos pacientes. Y no tan solo en este ámbito, sino también que afecta en lo que es el entorno sociofamiliar, ¿no? del paciente. Ahora, hay estudios que se hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y menciona que las úlceras por presión deberían ser evitadas, ¿no? Y esto es cuando se mantiene, ¿no? Una gestión adecuada en lo que es identificar los factores de riesgo. Entonces, el propósito es garantizarnos justamente el abordaje integral en el paciente con úlceras por presión. Y esto lo vamos a obtener mediante los profesionales, ¿no? de la sanidad identifiquen adecuadamente, ¿no? Lo que son los factores de riesgo como punto primordial, y también así poder llegar a una promoción de autocuidado, ¿no? Que correspondería al paciente y también a los cuidadores, ¿no? Ahora, dándole un enfoque en lo que respecta, ¿no? A las úlceras por presión en el punto de lo que correspondería a la promoción, ¿no? Vamos a tocar el punto de lo que es educación para la salud, enfocándonos en lo que es en el manejo de heridas y úlceras por presión en pacientes, ¿no? En otros pacientes que estén a riesgo a desarrollarlos o que ya lo hayan desarrollado. Entonces, tener en cuenta que las úlceras por presión generan, ¿no? Un deterioro en la calidad de vida de estos pacientes,
y a la vez también una pérdida en lo que es su autonomía y también lo que es el sufrimiento que ellos van a padecer, ¿no? Entonces, la educación para la salud correspondería a una herramienta que va a ser eficaz desde el punto de vista, ¿no?, en un nivel de autonomía de los propios pacientes y también los cuidados que le dan el personal a cargo, ¿no? Con el objetivo de la educación para la salud en las úlceras por presión es disminuir el riesgo de este tipo de problemas o también lo que es promover, ¿no?, en sí, promover tanto en los pacientes y en los familiares, ¿no?, todo el ámbito de prevención y tratamiento del problema. Entonces, las úlceras por presión, en cuanto a la educación para la salud, lo que es, en primer punto, mejora lo que es la adherencia y la participación, ¿no?, en el proceso de educación, ¿no?, de los cuidados en estos pacientes. Esto lo que hace es influir, ¿no?, en el personal de salud y que ellos desarrollen también habilidades, ¿no?, que sean eficaces y también el paciente tenga también las medidas de autocuidado. A la vez, todo esto lo que hace es mejorar sus condiciones de vida y también ayuda a mejorar el nivel de salud, ¿no?, en estos pacientes y también incrementa lo que es el nivel de conocimientos en cuidados básicos, tanto de lo que es prevención y tratamiento de heridas crónicas en estos pacientes. Ahora, eh, todos estos puntos que acabo de hablar, ¿no?, son los objetivos en sí, ¿no?, de lo que es la educación para la salud en pacientes que están con heridas o tienen el riesgo de desarrollarlas, ¿no? Ahora, hay un punto que se debate en lo que es la educación para la salud en pacientes con úlceras por presión o con heridas, que va a ser que si esto supone en realidad una pérdida de tiempo, ¿no? En realidad no sería una pérdida de tiempo porque en sí lo que hace es aminorizar, ¿no?, estos riesgos en los pacientes y aparte les brinda, ¿no?, mayor autonomía a los pacientes y también capacita a los cuidadores o al personal de salud que está a cargo, ¿no? Con el objetivo lo que es mejorar la calidad de vida. Ahora, dentro de este proceso, de este proceso, ¿no?, de educación para la salud, en sí, el proceso de atención a estos pacientes con heridas en sí es obligado a este sector de estos puntos que voy a mencionar, ¿no? Va a estar destinado en sí a individuos o a poblaciones que estén con riesgo de presentar heridas, también a los mismos cuidadores, ¿no?, ya sean formales o informales, también va a estar destinado al entorno laboral, ¿no? Para que así brinden medidas de promoción en cuanto a prevención y tratamiento de estas heridas, o también a pacientes o familiares con riesgo, ¿no?, de presentar estas úlceras por presión. Asimismo, también va a estar destinado al personal, ¿no?, administrativo en cuanto a salud, trabajo y educación social, y sobre todo también al equipo de salud que va a estar a cargo, ¿no? Entonces, como vemos, en este punto, ya para concluir, ¿no? Sería que la aparición en sí de úlceras por presión, ¿no?, va a generar un costo también a nivel social, también afecta lo que es el entorno familiar, generando lo que es una pérdida de autonomía en el paciente, deterioro de la calidad y entonces para esto la educación para la salud se destina, ¿no?, como medida de promoción en estos pacientes que están padeciendo úlcera por presión o están a riesgo de contraerlo, ¿no? Eso sería, doctor, muchas gracias. ¿Aló? ¿Terminaron? No, doctor, ahorita van a proyectar el otro contenido, ¿no?, del tema.
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, Sí, Verónica. Vero. Adelante. Ah, ya. Gracias. Ya. Entonces, continuando con lo que viene a ser ahora la etiopatogenia, vamos a ver la fisiopatología de las UPP, de las úlceras por presión. En este caso tenemos, pues, como ya se mencionó anteriormente, la úlcera por presión justamente es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes, con pérdida de la sustancia cutánea y producida por una presión prolongada o fricción entre los dos planos duros. Ahora, bueno, ¿por qué es importante estudiar ese tema? Justamente las UPP y las úlceras por presión son un problema grave y frecuente en las personas de edad avanzada y pacientes que están postrados durante periodos largos de tiempo. Representa una de las principales complicaciones en pacientes que tienen justamente inamovilidad y básicamente es un gran indicador de la calidad asistencial en lo que viene a ser el ambiente hospitalario, ¿no? Bueno, lo segundo que tenemos que ver también son los valores, ¿no? Cuando hablamos de una presión capilar que se ronda en torno de los 20 milímetros de mercurio, estamos hablando ya de la aparición justamente de problemas en la microvasculatura y la aparición de las UPP, de las úlceras por presión. Ahora, hay que ver dos parámetros, ¿no? Primero está la presión capilar y está la presión tisular. La presión capilar máxima, por lo general, como mencioné, está 20. La presión tisular, por lo general, va de 16 a 33, pero cuando esta presión excede estos 33, ya viene a desencadenar en la piel lo que viene a ser un proceso isquémico, y si ya eso no se revierte a tiempo, pues estaríamos hablando de muerte celular y también de necrosis en el área, ¿no? Ahora, aparte del proceso isquémico, ¿no? De la hipoxia que se genera en esa zona, también se acumulan lo que son productos de degradación metabólica y también la generación de radicales libres, lo cual justamente si eso se prolonga, entonces causa la necrosis en la zona, como mencioné. Ya, ahora, después mencionar también cuáles son los principales factores, ¿no? Como vemos ahí en el gráfico, sí, ya. Los principales factores que tenemos que ver son tres. Primero, la presión. Esta es la fuerza ejercida por unidad de superficie perpendicular a la piel. Y esta presión es debida justamente a la gravedad, ¿no? Ahora provoca un aplastamiento tisular que va a ocluir el flujo sanguíneo y luego va a ocurrir lo que es la hipoxia en los tejidos y la necrosis si se continúa esto, ¿no? Entre los tres factores, el más importante justamente es la presión, entre los tres factores de riesgo, ¿no? En la presión es el más importante. El siguiente es la fricción, el cual es la fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel y produce roces por movimiento o arrastre, ¿no? En este caso, el factor de riesgo fricción está muy relacionado con la humedad. Ahora, la humedad aumenta en gran parte lo que viene a ser la fricción, ¿no? Ya que macera la piel y hace justamente que la debilita y hace que se predisponga a tener lo que viene a ser ocluir el flujo y hacer los problemas, ¿no? De la microvasculatura y todo eso. El siguiente factor de riesgo es el de pinzamiento vascular, que combina tanto los factores de presión y también de fricción. Y ahí, como vemos en la imagen, está la posición de Fowler, donde básicamente vemos presión y fricción en la zona del sacro. Entonces, por lo cual, como vemos ahí, ¿no? El paciente está en hiperflexión cervical y también está la parte de la cifosis lumbar, ahí tenemos el deslizamiento y también en ese paciente también, en cada respiración se da el deslizamiento, ¿no? Lo que viene a ser la fricción y también la presión, porque el paciente está obviamente en esa posición durante largos periodos de tiempo. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte. Gracias.
Ahora vamos a ver con respecto a cuál es la clasificación y la localización en sí de las úlceras por presión. Siguiente, por favor. Ya, entonces primeramente hay que tener en cuenta cuál es la localización. Estos, digamos que tienen más relación con respecto a la posición que va a tener el paciente durante más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener el decúbito supino o el decúbito dorsal. Va a ser más predominante en la cabeza, en el omóplato, en los codos. Estas úlceras se van a generar ahí con mayor frecuencia en el sacro o en los talones. También vamos a tener en el decúbito lateral lo que es las costillas, ¿no? Oreja, la cresta ilíaca, los cóndilos, los malleolos, el hombro y el trocánter, ¿no? Y en decúbito prono hay que tener en cuenta la localización más frecuentes. Vamos a tener la mejilla, en el área de las mamas, en los genitales, también en las rodillas. Generalmente esto más predominante también en la punta de los dedos, principalmente en los pies y también en la nariz, ¿no? Siguiente, por favor. Eso siempre hay que tener en cuenta cuáles son las localizaciones según la posición del paciente. Ahora, con respecto al el estadiaje, su estadificación o la clasificación en sí, hay que tener en cuenta de que estas úlceras por presión, por lo general, manifiestan de que se va a dividir en 4 grados. Y esto va a ser con respecto a su profundidad de las lesiones, ¿no? Entonces, en la categoría 1 o grado 1, ¿qué es lo que podemos ver ahí macroscópicamente? Vemos una zona de piel eritematosa, ¿no? Y que esta no cambia de color, ¿no? Al presionarla no va a cambiar de color. También podemos ver claramente que tanto la epidermis y la dermis no lucen destruidas, ¿no? Por lo general, refieren de que se puede observar un cambio en la temperatura, también con respecto a la sensibilidad o incluso con el aumento en sí de la consistencia. Y no va a haber cambios de color, ¿no? No incluye con respecto a la púrpura o marrón. En la clasificación de grado 2 o categoría 2, aquí por lo general podemos ver ya una lesión con pérdida parcial, ¿no? De la piel, con una dermis ya expuesta. O se podría también observar lo que es una ampolla intacta, ¿no? O rota. Podemos observar también lo que es un lecho viable, es viable, ¿no? Rojo, por lo general húmedo, ¿no? Y el tejido graso ya no va a ser visible. Siguiente, por favor. Ya, Jean estaba presente. Sí, bueno, entonces continuamos justamente con la estadificación. Si nosotros vamos a la estadificación o al estadio 3, se caracteriza ese estadio por la pérdida de todo el grosor de la piel, en la que justamente hay grasa, la grasa es visible dentro de la úlcera, y el tejido de granulación y la epíbola suelen estar presentes. En el caso de la escara, o también llamado el escafelo, también puede ser visible, y la profundidad del daño tisular va a variar según la ubicación anatómica. Además que las áreas de adiposidad pueden desarrollar heridas profundas y pueden pues ocurrir túneles o socavamientos también. En el caso si nosotros hablamos justamente de la fascia, el músculo, el tendón, el ligamento y el cartílago del hueso, en el estadio 3 no están expuestas, a diferencia del estadio 4. Entonces, si el desprendimiento o la escara oscurece en la extensión de la pérdida de tejido, se trata pues de una lesión por presión inclasificable, que lo vamos a hablar después. Entonces, ese es el estadio 3. Si hablamos del estadio 4, se va a caracterizar justamente por la pérdida total de la piel, el tejido con fascia, músculo, tendón, ligamento o cartílago, que es lo que no se tenía en el estadio 3. Entonces, la principal diferencia del estadio 3 y estadio 4. Y a diferencia del estadio 3, que suelen estar presentes, por ejemplo, las epíbolas, ¿no? En este caso sí va a ser muy frecuente encontrar las epíbolas. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Entonces, en el caso de las lesiones por presión inclasificables, se van a caracterizar justamente por la pérdida total de piel y tejido, en lo que no se puede confirmar la extensión del daño tisular dentro de esa úlcera, porque va a estar justamente una coloración de tipo negruzca, ¿no? Que justamente va a ser esa escara o escafelo. Pero se puede ver la extensión de la herida cuando se retira esa capa oscura, y por lo general nos va a dar una lesión en etapa 3 o 4. Entonces las lesiones inclasificables pueden estar rondando entre etapa 3 o etapa 4. En el caso de las escaras estables, que van a ser justamente las escaras secas, adheridas, ¿no? Intactas, sin la presencia de eritema ni fluctuaciones, que eso va a ser, usualmente se puede ver en la región del talón, las extremidades isquémicas, ¿no? En este caso no se debe eliminar esa parte de la escara. Y bien, luego tenemos justamente la sospecha de lesión de tejido profundo. A diferencia de estas úlceras, no podemos ver una apertura, un contacto justamente con el medio ambiente, con la parte exterior, pero van a existir casos donde la piel va a estar intacta o no, pero no va a estar muy bien determinado si existe lo que es una úlcera, como se puede ver en esa imagen. Por lo general aparecen áreas de color púrpuras o marrones, más oscuras, ¿no? Y va a tener presencia de dolor y cambios en la temperatura, ¿no? Puedes encontrarse se sentir de manera caliente o fría. Eso es todo con la parte de clasificaciones. Muchísimas gracias. Nos viajes. Bien, ¿se me escucha? Bueno, sí, pues, Ricardo. gracias. Bien, continuando con la exposición, me ha tocado hablar sobre el tratamiento médico de las úlceras por presión. Primeramente vamos a hablar del tratamiento inicial. Como ya mis compañeros los han hablado, que existen úlceras de tipo desde grado 1 hasta grado 4. Entonces el tratamiento inicial va a estar dado, o el tratamiento médico va a estar dado solamente en el grado de tipo 1 y el de tipo 2. Ahora, una vez que se ha producido la úlcera por presión, esta debe ser evaluada y clasificada conforme lo han mostrado mis compañeros anteriormente. ¿Y para qué? Para iniciar el tratamiento inmediato. Ahora, ¿por qué iniciar un tratamiento inmediato? Porque cuando esto es diagnosticado de manera errónea, va a ocurrir lo que mucha literatura dice, ¿no? Que hay una recurrencia de las úlceras. ¿Por qué? Por un mal diagnóstico, por un diagnóstico o un tratamiento que no se ha dado de manera oportuna. Entonces, ¿cuál vendría a ser? Debería hacerse un diagnóstico oportuno para plantear un tratamiento adecuado. ¿Y de qué va a estar dado la estrategia de tratamiento que se va a dar a estas úlceras por presión? Va a estar dado a la etapa a la que está pasando el tipo de úlcera. El objetivo del terapéutico va a ser que debe ajustarse a las condiciones básicamente del paciente, ¿no? Cómo viene el paciente con la lesión. El paciente con patología grave, muchas veces el tratamiento quirúrgico y el objetivo de la terapia será de optimización de medidas preventivas, básicamente. Aquí en la imagen podemos ver una imagen de úlcera de tipo 1, de tipo 2. Entonces, seguimos. Hablamos sobre, previo a cualquier tratamiento que nosotros le podamos dar a paciente que viene con úlceras por presión, ya sea debe optimizarse las condiciones tanto locales como sistémicas, de acuerdo a cómo venga el paciente. Y para esto se utilizan varias medidas de cuidados, de las cuales podemos hablar principalmente algunas causas que originan, ¿no? Una de ellas es optimizar el estado nutricional. ¿Qué quiere decir? Que la albuminemia del paciente debe estar mayor a 3, así como su proteinuria que debe estar mayor a 6 gramos por decilitro. También debemos ver la anemia, si el paciente viene o no con una anemia. ¿Por qué? Porque debemos evaluar su hemoglobina, que debe estar sobre los 12 grados sobre los 12 gramos. También debemos hablar sobre el tratamiento de infecciones. Si el paciente presenta algún tipo de infección, como podemos ver en la imagen, tenemos que tratar este tipo de infecciones de acuerdo al compromiso local o de repente sistémico que esté pasando el paciente.
El manejo de espasmos musculares también es otra etapa, espasticidad. Estos fenómenos muchas veces no son controlados y se relacionan con alta tasa de recurrencia y muchas veces dan fracaso al tratamiento que se le pueda dar al paciente. Seguidamente vamos a ver que hay el tratamiento no quirúrgico, como ya se ha dicho, ¿no? Que el 79 a 95% de estas causas son superficiales y cicatrizan como segunda intención. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes no van a necesitar ningún tratamiento quirúrgico, sino van a necesitar una observación y un tratamiento no quirúrgico, y estas van a evolucionar y van a cerrarse poco a poco las heridas. El 70-90% de las úlceras por presión, ya sean de grado 1 o 2, pueden cicatrizar como segunda intención. Los resultados del tratamiento no quirúrgico en las úlceras por presión de 1 y 2 hacen una mejor respuesta al cierre de la herida, que mayormente se da en el 60% de los casos. El control de la infección se va a dar con antimicrobianos o con los tópicos que se den de manera local a los pacientes que presentan estos tipos de úlceras. Seguidamente voy a dar paso a mi compañero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. ¿Se puede ver mis dispositivos si se me escucha? Disculpa. Sí se escucha, Edwin. Sí, continúa. Listo. Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte, ¿no? Del tratamiento médico o el tratamiento no quirúrgico, para luego dar el paso a mis compañeros que siguen. Bueno, continuando entonces en línea, ¿no? De lo que ha dicho mi compañero Ricardo, también vamos a ver que en lo que respecta al tratamiento médico va a ser muy importante el aseo, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo del aseo? El objetivo del aseo va a ser remover bacterias y detritos, ¿no? De la herida, produciendo el menor daño posible para favorecer la cicatrización, ¿no? También vamos a ver que en estos casos se va a recomendar el lavado por arrastre, ¿no? Con abundante suero fisiológico. También va a ser muy importante lo que es el desvidramiento, el cual puede ser de diferentes tipos. Tenemos el tipo quirúrgico, el tipo mecánico, el tipo autolítico, el tipo por presión negativa y el tipo enzimático. En lo que respecta al quirúrgico, vamos a ver que es el método más rápido, pero también es el más agresivo, requiriendo de pabellón y de anestesia, ¿no? En lo que respecta al mecánico, vamos a ver que se va a hacer con gasa tejida seca sobre la herida. Vamos a ver que ventajas es barato y desventajas es que es doloroso, ¿no? En cuanto al autolítico, se va a usar hidrogel transparentes o también con hidrocoloides. Es más lento, desventaja, pero vamos a ver que a su favor, vamos a ver que es muy efectivo, ¿no? En lo que respecta la presión negativa, vamos a ver que es excelente de hidrante, es barato, es cómodo y con buenos resultados, ¿no? Sin embargo, su uso ya sí está siendo cada vez más vaga de redundancias, que está cada vez más usado, ¿no? Se está siendo cada vez más usado alrededor del mundo. En lo que respecta al enzimático, va a estar en desuso y puede dañar tejidos sanos, es efectivo y vamos a ver que es un poco más rápido. Bien, en lo que respecta al alivio de la presión, vamos a tener varias medidas. Por ejemplo, primero vamos a intensificar lo que vendrían a ser las medidas de prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Como bien se dijo en la exposición anteriormente, vamos a ver que la prevención en lo que respecta a las úlceras por presión van a tener algunos principios. Los principios van a ser reconocimiento de los pacientes en riesgo, disminuir los efectos de la presión, evaluación, ¿no? y mejora del estado nutricional, preservar la integridad de la piel, masificar normas de atención de estos pacientes con todo el hospital, ¿no? En lo que respecta al reconocimiento del paciente en riesgo, en este caso vamos a ver que va a ser muy importante acá la escala de Braden, ¿no? Para clasificar los 4 tipos de úlceras que hay. También va a ser muy importante disminuir la presión y cizallamiento, por ejemplo, cambios posturales, evitar el apoyo sobre prominencias óseas, como también ya se dijo. En cuanto al manejo nutricional, va a ser muy importante los aportes de proteínas, el cual tiene que ser inferior, ¿no? No inferior, mejor dicho, de 1 a 1.5 gramos por kilo al día. También va a ser muy importante las vitaminas y los oligoelementos. Cuidados de la piel, va a ser muy importante evitar la humedad y la sequedad excesiva, mantener la higiene urinaria y la perianal, no usar agentes irritantes como por ejemplo alcohol, jabones no neutros, etcétera, ¿no? Todos vamos a tener que intensificar todas estas medidas de prevención para conseguir un alivio de la presión, ¿no? Como medida de tratamiento no quirúrgico. También tenemos que que determinar, ¿no? Tratamiento médico quirúrgico de la espasticidad.
también vamos a ver que la superficie de apoyo para aliviar la presión, ¿no? El cual van a ser muy importante usar superficies, van a ser las estáticas y las dinámicas. Las estáticas van a ser los que no van a tener componentes móviles y están compuestos, por ejemplo, de espuma, ¿no? Por ejemplo, de espuma, de gel, de agua, de aire. Las limitaciones del peso del paciente deben respetarse, ¿no? Para optimizar su efectividad. En cuanto a las dinámicas, vamos a ver que va a ser con componentes móviles y requieren una fuente de energía eléctrica, ¿no? Utilizando flujos o burbujas de aire en ciclos para suspender al paciente, ¿no? Esto va a ser muy importante. En lo que respecta a la elección del apósito, vamos a ver que la elección del apósito adecuado, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a los principios de la curación avanzada de heridas, ¿no? Vamos a ver que también va a depender de la etapificación de la úlcera y los objetivos de tratamiento, ¿no? En cada etapa el apósito debe ser capaz, por ejemplo, en cada etapa, dependiendo del grado de la úlcera, por ejemplo, en el grado 1, el objetivo del apósito va a ser proteger la indemnicidad cutánea y evitar el daño progresivo. En lo que respecta a las úlceras de grado 2, el objetivo va a ser mantener el lecho de la úlcera húmeda, ¿no? Y el tejido perilesional seco, minimizando el dolor y protegiendo del trauma. En lo que respecta a las úlceras de grado 3 y 4, el objetivo de los apósitos va a ser mantener el lecho de la úlcera húmeda, debridar tejido necrótico, absorber el exudado, proteger de tejido de granulación y mantener tejido perilesional seco, ¿no? Minimizando así el dolor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Doy pase a mis compañeros que van a tratar el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico para las úlceras por presión. Siguiente. ¿Se escucha? Bueno, antes de hablar sobre el tratamiento quirúrgico, cabe resaltar que este tratamiento quirúrgico o tratamiento reconstructivo se van a reservar principalmente para las úlceras por presión profundas o que tienen cicatrización difícil o ambas. Normalmente suelen ser las lesiones en estadios 3 o 4 las que requieren este tipo de tratamiento y de la cual principalmente va a estar orientado a promover la cicatrización. Se menciona que después de un desbridamiento minucioso, es decir, una eliminación del tejido necrótico y desechos acumulados y preparación del lecho de la herida, es fundamental para la reconstrucción exitosa de las lesiones inducidas por presión el relleno de los puntos de presión con piel de espesor completo, bien vascularizado y un cierre sin tensión, por lo cual se va a utilizar los llamados colgajos, que vendrían a ser un bloque vascularizado de tejido que se moviliza a partir de un sitio donador y se transfiere hacia otra ubicación que puede encontrarse de forma adyacente o de forma distante, y que van a tener el fin de reconstruir el tejido lesionado o ulcerado, y de lo cual se menciona el tratamiento quirúrgico para las úlceras por presión, que los colgajos locorregionales vendrían a ser de tipo fascio cutáneo o músculo cutáneo, vendrían a ser las técnicas estándar de oro para este propósito. Cabe recalcar que este tratamiento quirúrgico reconstructivo no solo tiene como fin el promover la cicatrización, sino también está también orientado a prevenir el avance de la osteomielitis, el desarrollo de la sepsis, así como también a reducir la pérdida de proteínas a través de la herida y mejorar la calidad de vida e higiene del paciente. Siguiente. Siguiente, Melanie. Bien, con respecto a las opciones de cobertura cutánea para el tratamiento reconstructivo quirúrgico, tenemos los cierres primarios e injertos. Cuando hablamos de cierres primarios nos referimos a unir los bordes de la herida, ya sea con sutura, cinta adhesiva, grapas o pegamento. E injertos nos referimos al injerto de la piel, de los cuales estas dos opciones se menciona que dan una mala calidad de cobertura, por lo que no resisten al ser sometidos a presión nuevamente y la recidiva es 100%, es decir, al paciente se le sutura o se le pone un injerto de piel para cerrar la herida. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y es constante la presión sobre la herida, nuevamente van a aparecer las úlceras por presión. Por lo cual, para el tratamiento reconstructivo, la cobertura ideal o de elección vendrían a ser los colgajos, de los cuales tenemos tres tipos. Los colgajos cutáneos, que vendrían a ser estructuras tisulares constituidas por piel y tejido adiposo, y cuales van a estar vascularizados por plexos subcutáneos o por un pedículo arteriovenoso.
Y en el tratamiento para las úlceras por presión se menciona que solo son opciones de colgajo aleatorio en la zona pélvica y con limitaciones de tamaño, por lo cual su uso no es muy requerido o no son de elección para el tratamiento de estas úlceras por presión. Luego tenemos a los colgajos fasciocutáneos, que deberían ser colgajos que engloban, además de la piel y la grasa o el tejido adiposo, la fascia profunda y la red vascularizada perifacial, los cuales van a dotar a estos colgajos fasciocutáneos de una mejor irrigación y vascularización, a diferencia de los colgajos cutáneos. Así como también se menciona que estos colgajos fasciocutáneos son fiables, delgados y de fácil movilidad. Sin embargo, para el uso en el tratamiento de úlceras por presión, se menciona que solo son opciones de colgajos fasciocutáneos los tipos A de la clasificación de Cormack-Lamberti, que vendrían a ser colgajos fasciocutáneos con vasos perforantes, y los cuales se utilizan en pacientes sin parálisis que van a volver a deambular o que tienen úlceras más superficiales, siendo los colgajos fasciocutáneos más conocidos los del lumbosacro transverso, colgajo posterior del muslo y el colgajo de Garces. Y bueno, por último tenemos a los colgajos musculocutáneos, los cuales van a corresponder a los colgajos compuestos que aportan más de un tipo de tejido, pues aportan no solo piel sino también músculos, y de los cuales se mencionó que son de la mejor elección, ya que aportan irrigación, resistencia a la infección y de un colchón extra para soportar la presión. Sin embargo, debe ser usado con precaución en pacientes que van a volver a deambular, pues estos colgajos pueden producir secuelas funcionales debido al uso del tejido muscular. Bueno, luego va a ser mi compañero. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que son las técnicas. Se puede observar ahí la pantalla porque si no, vamos a estar. Y bueno, voy a apagarlo después. Entonces, la técnica que hay que seguir, hay que tener en cuenta de que para realizar lo que es un colgajo hay que reseccionarlo el local, ya sea de las prominencias afectadas o el tejido que ha sido afectado. También tener una hemostasia cuidadosa para poder evaluar los posibles daños tanto en zonas rectales urinarias y también utilizar el uso, hay que tener en cuenta el uso de los drenajes aspirativos, que es el caso, por ejemplo, de las VAC, que viene a utilizar lo que es la presión negativa, y no menos con 10 días de postoperatorio. También la obliteración en todo espacio muerto, cobertura cutánea, un diseño cuidadoso para no comprometer la irrigación de futuros colgajos y la sutura por planos sin tensión alejada en zonas de apoyo. Entonces, algunas alternativas quirúrgicas para la cobertura de las úlceras más frecuentes vienen a ser lo que son en zonas para cubrir defectos isquiáticos. Aquí hay que tener en cuenta en estos pacientes que evaluar que este paciente a futuro pueda tener una correcta flexión de cadera y pueda facilitar su posición de sentada. Por eso que el mejor o lo más recomendable, la opción más correcta es el colgajo fascicutáneo, de los cuales se va a utilizar parte del muslo posterior. El otro colgajo que va a utilizar va a ser los muscular, que se va a coger toda la zona del glúteo mayor inferior, tanto isquiotibiales o bíceps femorales, o también del músculo gracilis y la fascia lata. En el caso de los que tengan defectos en el nivel del trocánter, si bien es cierto, los colgajos fascicutáneos han sido muy utilizados para la reconstrucción de esas úlceras por presión, lo más recomendable aquí vienen a ser los colgajos musculocutáneo del tensor de la fascia lata, ya que va a ser más utilizado en lo que es la cirugía primaria, también lo que es el vaso externo y el recto femoral. Ahora, acá quería, no, esta es la cobertura del colgajo de la lesión trocanteria, pero acá quería mostrar un video corto, no sé si se puede observar. Por ejemplo, esto es una úlcera a nivel de la espalda, pero solamente quiero que se pueda ver la técnica o las cuales van a utilizar. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya. Se tiene que desbridar todo lo que es la zona.
Ese tubito que se puede observar ahí es el drenaje, lo que usualmente lo drenan con la máquina del PAC, que se usa ya en úlceras de mayor tamaño, mayor complejidad. Y bueno, ella ha sido más o menos la técnica que se quería mostrar. No podía encontrar una específica de la zona, pero bueno, mi compañero va a seguir comentando. Gracias. Siguiendo con la exposición, desapareció el image. Listo. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar pues de las UPV pues en esta zona, ¿no? El sacro. Pues los colgajos que ya se hablaron que es de primera elección, pues se utilizan pues para la reconstrucción de las lesiones sacras, ¿no? Esto obviamente está inducido pues por estas úlceras, los cuales la técnica quirúrgica puede ser pues dependiendo de que si las úlceras por presión son unilaterales o bilaterales y también según el tamaño de la herida. Podemos ver unas imágenes, ¿no? A, B, C, D y F pues nos muestran pues los diferentes tipos de técnicas quirúrgicas o opciones para la cobertura en el colgajo, en el cual pues se puede observar los colgajos fasciocutáneos, eh, y, pues los diseños que incluyen pues colgajos en avance de B a Y, los colgajos de Limber, colgajos de rotación fasciocutánea y glútea, ¿no? Esto va a depender mucho también de la lesión que tenga el paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos colgajos, si optamos, ¿no? Generalmente, perforantes siempre van a estar basados en una arteria, ¿no? Ya sea la arteria glútea superior o inferior. Entonces, es por eso que debemos diseñar, pues, ese tipo de procedimientos siempre con la ayuda de la ecografía Doppler, ¿no? Doppler, ¿no? Y esto se puede realizar, pues, de forma más avanzada o aislada, pues, ¿no? En el defecto. Lo que menciona la literatura, pues menciona que la preferencia en este tipo de lesiones son pues el uso de pues colgajos fascicutáneos, ¿no? En B a Y, ¿no? Esto es como una opción de primera línea, según lo que menciona la literatura. Esto nos permite pues reducir la tensión en el cierre y también pues nos permite pues una menor recurrencia, ¿no? En estas alteraciones, ¿no? Y pues hay que tener en cuenta de que el tamaño de la herida y si vamos a utilizar o realizar pues un colgajo de gran tamaño o de menor tamaño. Eh, También se habla también de los colgajos musculocutáneos, ¿no? O musculares, ¿no? Y pues se puede usar pues para defectos de sacros grandes y profundos, ¿no?
justamente en pacientes, tener en cuenta en estos pacientes delgados, en los que pues los colgajos vasocutáneos pueden ser demasiado delgados para proporcionar pues una cobertura adecuada. Entonces pues se opta, ¿no?, en estos colgajos musculocutáneos, ¿no? Eh, y eso más que todo sería en esta parte de la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver una imagen, ¿no? Cómo se realizó pues un colgajo de avance de V a Y, justamente en esta lesión sacra, ¿o no? Inducida por presión. Vemos cómo se le realizó pues este procedimiento, justamente para poder, de alguna manera, previamente, ¿no? Se realizó el desbridamiento, ¿no? Y se utilizó pues los colgajos, y esto fue de un avance pues bilateral en V a Y. Y hay que tener en cuenta pues de que la arteria, ¿no? La arteria que se debe usar, ¿no? En este caso acá, según nos comentan pues la imagen, la arteria glútea inferior, justamente en el colgajo derecho, muy importante, se toma en cuenta en estos pacientes. Siguiente, por favor. Y pues por último, pues los resultados del tratamiento quirúrgico. Las complicaciones ocurren en el 20 a 40% de los casos, y pues incluyen pues la necrosis del colgajo. También puede haber hematoma, puede haber seroma, va a haber una eficacia justamente a corto plazo. Y hay que tener en cuenta pues también que se ha determinado que el 80% de los pacientes que están curados al momento del alta, y pues un 60% recurren en los 9 meses, ¿no?, después de que se le dieron de alta. En cada una, pues del 65% de las úlceras tratadas son secundarias. Y también pues en pacientes con paraplegia traumática, la recurrencia pues es un 79% a los 11 meses, y un 79% tienen úlceras en otras localizaciones. Eso sería todo por nuestra parte, doctor. Bien, continuando con la presentación, vamos a hablar ahora acerca de la rehabilitación de las úlceras por presión. Vamos a comenzar hablando del plan de rehabilitación. Vamos a ver pues que se debe elaborar en todo paciente con úlcera de presión luego del tratamiento médico y quirúrgico. Se debe elaborar un plan que mejore pues la movilidad y la actividad del paciente, controlando así pues la aparición de puntos de presión y deformidades en el paciente. Además, se debe integrar a este plan el equipo de rehabilitación fisioterapeuta y también un terapeuta ocupacional, quienes pues van a poder brindar una mayor orientación en el manejo de estos pacientes. La rehabilitación tiene que ser de un comienzo temprano, orientada pues a la prevención de la aparición de la discapacidad o al empeoramiento de esta. Es una estrategia indispensable para poder lograr mejores resultados funcionales al terminar los procesos de atención. Bien, con respecto a la primera acción que se va a realizar pues de la rehabilitación, va a ser en el ambiente hospitalario y con el compromiso pues de garantizar la seguridad del paciente, asegurando así pues la prevención de las complicaciones y también pues conocer los factores de riesgo, ¿no?, que pueden generar una discapacidad o empeorar una. Cuando se detectan pues estos factores de riesgo, se debe trabajar junto pues a los fisioterapeutas para disminuirlos o eliminarlos. Y además también se debe detectar los factores de riesgo protectores para poder potencializarlos, ¿no? También se debe tener ciertos cuidados generales para prevenir pues las úlceras por presión. El deterioro del estado general de salud del individuo favorece pues la aparición de otras complicaciones, ¿no? Además también se debe tener en cuenta el mantenimiento o recuperación de los arcos de movimiento, con el fin de garantizar posteriormente pues una independencia en las actividades de la vida diaria. Se debe también prevenir el desacondicionamiento físico por medio de ciertos programas de rehabilitación por etapas. Y por último, complementar todo ello pues a través de un buen estado nutricional, también buenas posturas adecuadas, evitar úlceras, trombosis. También se puede realizar una estimulación multisensorial, una estimulación del control de esfínteres, una mejoría del equilibrio,
una progresión en independencia en cambios de posición y traslados, y también una mejoría de la fuerza y de la resistencia. Va a continuar mi compañero. Muchas gracias. Bien. Bien, buenas noches. Continuando con la exposición, está claro que la presencia del fisioterapeuta pues, es necesario en el equipo de rehabilitación, ¿no? El fisioterapeuta debe confeccionar un expediente y registrar cotidianamente las evaluaciones de las úlceras por presión, describiendo las características de la úlcera, ¿no? Y ya para esto nuestros compañeros también nos han explicado la clasificación, la fisiopatología de estas úlceras por presión. Se debe describir también su tamaño en la evaluación que se hace y también los posibles cambios de la úlcera, ¿no? Siguiente. Siguiente. Para ello, el fisioterapeuta debe realizar de forma periódica los cambios posturales, ¿no? Entonces son ideas, fuerzas que deben mantenerse y realizarse en el periodo de rehabilitación. Se debe mantener el alineamiento corporal y la distribución del peso y el equilibrio del paciente, ¿no? Asimismo, evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí, evitar el arrastre también, realizar las movilizaciones reduciendo justamente las fuerzas tangenciales. Ahora, si fuera necesario, también elevar la cabecera de la cama, pero lo mínimo posible, ¿no? Máximo hasta 30 grados y durante muy poco tiempo, el mínimo tiempo posible. No deben utilizarse tampoco flotadores y usar colchones, cojines y o almohadas y o protecciones locales para disminuir al máximo la presión. Entonces, en general, dentro del periodo de rehabilitación se debe realizar pues, de forma periódica cambios posturales cada 2 o 3 horas en los pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada. Esto es importante, personalizada, ¿no? Ahora, en periodos de sedestación se efectuarán movilizaciones horarias, si puede realizarlas autónomamente, ¿no? Aquí el profesional encargado debe enseñarle a movilizarse pues cada 15 minutos. Bien, eso es todo. Gracias. Ahora, para culminar, vamos a ver lo que vienen a ser los factores de riesgo que debemos tener en cuenta, como los que son fisiopatológicos, como las lesiones cutáneas, ¿no? Aquí vamos a tener, pues, que se pueden producir debido al envejecimiento o debido a otras patologías, ¿no? Como trastornos de transporte de oxígeno en el caso de presentar insuficiencia vascular periférica, o también éstasis venoso o trastornos cardiopulmonares. También debemos tener en cuenta en el caso de pacientes que presenten déficit nutricional, el cual pues puede generar delgadez, en el caso de pacientes también que presenten obesidad, ¿no? Y también lo que son los trastornos inmunológicos como el cáncer o infección, el cual pues los van a conllevar a que estén postrados mucho tiempo y esto puede dar origen a la formación de úlceras. También lo que son las alteraciones del estado de conciencia, el déficit motor, ¿no? Como las ACVs, que pues también pueden conllevar al paciente a que esté en cama, ¿no? Durante un tiempo prolongado, y esto también puede ser pues un factor de riesgo que puede originar, ¿no? También vamos a tener el déficit sensorial, como son las pérdidas de sensibilidad tanto al dolor como también al calor, ¿no? Por otra parte, también vamos a tener lo que son los derivados de tratamiento, el cual pues va a causar que el paciente esté inmovilizado durante un tiempo prolongado debido a ciertos tratamientos, como los tratamientos inmunosupresores, como la radioterapia, quimioterapia, en el caso también del sondaje con fines diagnósticos o de tratamiento. Y por otra parte, también vamos a tener lo que son los situacionales, ¿no? Como la falta de higiene, por ejemplo, el cual puede hacer que la piel se reseque, se agriete, ¿no? Y de alguna forma puede producir estas lesiones y la formación de estas úlceras. También el caso de la vestimenta, ¿no? Que puede producir roces y puede causar cierto tipo de lesiones.
la inmovilidad por dolor, ¿no? En el caso de los pacientes que puedan tener una fractura y tengan que estar inmovilizados durante un tiempo prolongado. Y lo que se refiere también al entorno, en el caso pues de la falta de educación sanitaria de los cuidadores y del paciente, ¿no? En el cual, como sabemos, siempre se tiene que estar movilizando al paciente adecuadamente para que no haya la formación de estas úlceras por presión. Y también lo que es el deterioro de la propia imagen de la enfermedad, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Sí, doctor, con eso concluir, se concluye lo que es la exposición. Ok. Bueno, entonces, veamos más o menos cómo aplicar todos los conocimientos que supuestamente se ha adquirido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a sus colegas, alguna aclaración a sus compañeros. Se han expuesto, ¿no? ¿Quién han expuesto? Sí, doctor. No, los 3 hemos expuesto, doctor. ¿Los 13? Sí, Yo los conté 13, doctor. Yo solamente conté 11. No, doctor, los 13. Al final, doctor, expuso mi compañera Consuelo. Sí, yo sé. Expusieron en Consuelo, total. Velázquez. María Consuelo, Velázquez, después Zúñiga, Centeno, Jano, Segada, Vivas, Vera. Hay 2 Veras, Vélez, y Valverde y Muñoz. Llano Cárdenas también, doctor. Cárdenas también, ¿no? Bueno. Claro, ya expuso entonces, tratamiento quirúrgico, por eso entonces más un video. Doctor Sea Salazar también. Sea también tratamiento, doctor. Tratamiento sí. quirúrgico. Ya. Bueno. Entonces, si no quieren preguntar, yo pregunto. Tenemos media hora. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Adelante. ¿Se me escucha? Doctor, sí, disculpe. Lo que pasa es que como hemos ido la semana pasada a prácticas, entonces a mí me generó una duda. Por ejemplo, en el caso de una paciente que se le realizó lo que es tuvo una infección con su colgajo mamario que se le realizó. Entonces se le puso, ¿no?, lo que es un anestésico y un antibiótico, que era el mupirocina. Ahora, después, en el caso, por ejemplo, después cuando fui a consultorio externo, hubo una paciente que tenía una úlcera y parecía en grado 3, en la parte de la ingle. Y en este caso, a la paciente se le utilizó, después del lavado, la sulfadiazina. Doctor, la sulfadiazina en sí se le va a utilizar no solamente como, o sea, necesito saber, o tengo la duda de cómo saber qué antibiótico voy a utilizar y en casos de no utilizar un antibiótico, en esos casos de curación. Ya, pero ¿cuál es la pregunta en sí? No te entendí. Es que mi duda es cómo saber qué antibiótico voy a utilizar en el grado, dependiendo del grado de la úlcera o el grado de la lesión de la herida, voy a saber si utilizar o no utilizar un antibiótico solamente con un lavado con cloruro, clorexidina y ya está. Bueno, lo ideal pues es hay úlceras infectadas y úlceras contaminadas. Si hay úlceras infectadas y solamente está localizado, no necesita antibiótico sistémico, podría ser cremas, etcétera. Salvo ya que ya haya hecho una infección sistémica, en este caso sí sería bueno ponerle o administrar antibióticos por vía parenteral. Además de hacer todas las curaciones y todo lo habitual.
Ahora, en cuanto a las cremas, bueno, todas las cremas tópicas son buenas. Habitualmente no, la sensibilidad que se hace para los antibióticos o para los antibióticos sistémicos generalmente. Pero si está localizado y está solamente en esa zona, con una buena limpieza, a veces no necesita ni antibiótico. Agua y jabón suficiente, siempre y cuando esté limpio. Ok, doctor. Gracias. Claro. Bueno, entonces la idea era sobre úlceras por presión, ¿no? Estamos viendo los seminarios sobre úlceras por presión. Bueno, entonces, a ver, preguntas. ¿Quiénes son los responsables de que en un centro hospitalario se produzca una úlcera por presión? ¿Mm? Las enfermeras, doctora. Las enfermeras, doctora, doctor. Los médicos. Están encargados de movilizar a los pacientes cada 2 horas. Ya, ¿alguien aparte? Doctor, ¿Alguien pero más que Los La técnicos en falta de enfermería, doctor. rotación. uno por uno? Ya, a ver, Andrés. los médicos también tienen cierta responsabilidad, doctor. Son sus Cierta pacientes. responsabilidad. ¿Quién más quiere contestar? El familiar, el apoyo del familiar, doctor. El familiar, ya. Doctor, Sí, Carlos. creo que es el médico, porque él es el que da las indicaciones, doctor, del tratamiento. Y Ya. parte del tratamiento justamente es la movilización del paciente. Doctor, en general Ok. es el personal de salud. Puede ser el técnico, el enfermero, el interno, pero tiene que seguirse las indicaciones que la movilización de cada 2 horas, ¿no? Ya. Bueno, en realidad el responsable es todo el equipo que atiende a ese paciente. Empezando del médico, empezando el jefe de servicio, de los asistentes, los residentes, los internos y el personal paramédico, o sea, enfermería y, bueno, llamándose enfermería a enfermeras y técnicos de enfermería o auxiliares de enfermería también. Entonces, todos son los responsables directos. Y adicionalmente, podría ser también, si se compromete, si se le incluye también al familiar, a los familiares que están en ese mismo momento asistiendo al paciente dentro del hospital. Por eso hay que comprometerlo y también al mismo paciente. También si el paciente está lúcido, también tiene que involucrarse en este asunto. Pero los que supuestamente tienen conocimiento de todo son el personal de salud, especialmente los médicos. Cada quien en su respectivo campo, cada quien en su respectivo ámbito. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cuál es la función principal de enfermería? A ver. Vamos a hacer un poco más ordenado. A ver, Andrés, ¿cuál es la principal función de enfermería? Doctor, la enfermería principalmente se encarga del cuidado del paciente respecto a la estancia hospitalaria. Ya. ¿Qué dice Brigitte? Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la enfermera, bueno, considero que llevar a cabo, ¿no?, el tratamiento que se le haya dado al paciente, ¿no? Más que nada eso. Carlos Zúñiga. La enfermería tiene que implementar las indicaciones del médico, doctor. Suministrar los medicamentos y demás atenciones que indique el doctor, ¿no? Médico. Ya, Consuelo, ¿qué dice Consuelo? Aparte de eso, también tiene que estar monitoreando, viendo el estado del paciente constantemente, aparte de la administración de los medicamentos y los cuidados, ¿no? Ya. Bueno, la principal función del personal de enfermería es dar confort y comodidad al paciente. Esa es su finalidad principal y para la que está hecha esa profesión. Por lo tanto, también se sobreentiende que estás más cerca al paciente, prácticamente
está atendiendo permanentemente al paciente las 24 horas del día, ¿no? En diferentes turnos. Y adicionalmente, pues, cumplir las indicaciones dadas por los médicos tratantes. ¿Entendido? Y la familia, pues, involucrar a la familia para que en nuestro medio tenemos carencia de personal y de repente también comprometerlos a ellos para que puedan participar. De alguna manera, participar haciendo, o por lo menos recordando que al paciente hay que moverlo, ¿no? Ya. ¿Quiénes son los responsables del tratamiento de las lesiones de primer grado? A ver, seguimos con, a ver, Consuelo. ¿Quiénes harían, ya tenemos lesiones de primer grado? ¿Quiénes son los encargados de hacer las curaciones? Consuelo. ¿Te Consuelo? Sí, doctor. No lo escuché bien, mi internet se ha entrecortado, doctor. ¿Me Ya, podría repetir? ¿quiénes serían los encargados de las curaciones en las lesiones de primer grado? Bueno, en este caso sería las enfermeras, doctor, por orden del médico. Por orden del médico. Daniel. Sí, doctor. Pues también concuerdo con mi compañera. Podría ser la enfermera o incluso pues el técnico en enfermería pues que se encargue de tratarlas o después de limpiar pues esas lesiones, ¿no? Ya. Con orden del médico. ¿Y en qué consistiría el tratamiento, Edwin? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, doctor, el tratamiento sería, bueno, básicamente preservar, ¿no? Evitar que la lesión siga expandiéndose y básicamente favorecer la cicatrización, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, Jan Vera. ¿Y las lesiones o las heridas o las úlceras de segundo o tercer grado? ¿Quiénes serían los encargados de las curaciones? Ya. A ver qué dice María Verónica. ¿Quién debería hacer las curaciones en las heridas de segundo o tercer grado? María Vélez. Bueno, Merani llamo. Sí, doctor. En este caso sí vendría a ser el médico tratante, ¿no? Porque ya en este grado ya necesita otro tipo de tratamiento de curación o posiblemente llegar a cirugía, dependiendo del grado de lesión o de expansión de la úlcera. Ricardo, a ver. Sí, doctor, también comparto con la idea de, si ya se trata de un grado de segundo y tercer grado, el tratamiento está básicamente supervisado y dado por el médico. Aunque también podría decir que el primero, siempre hay un grupo que trabaja en la limpieza de la herida, en la evaluación de cómo va evolucionando la cicatrización en este caso, cuando se trata de primero o segundo grado. Ya. A ver, Dariana. Sí, doctor, concuerdo con mis compañeros, o sea, debe ser el médico por el grado de lesión y podría ser también el interno, ¿no? El médico interno. El equipo mini, ya, está bien.
toda lesión que implique ya ruptura o una solución de continuidad, ya tiene que ser atendido por el médico, por los médicos, o el personal médico, desde el médico asistente, el residente, el interno, ¿ya? Porque ya hay solución de continuidad, ya es un procedimiento invasivo. Todo acto que implique procedimiento invasivo tiene que ser hecho por el personal médico. El primer grado, la lesión del primer grado todavía no tiene solución de continuidad, entonces no es un tratamiento invasivo. Y el tratamiento básico es, pues, uso de humectantes y lubricantes, ¿no? Y mantener limpia la zona y usar lubricantes y humectantes. No hay otra cosa más que podamos hacer. Disculpe, Sí, una María. pregunta. Sí, hace un momento me llamó, pero justamente mi celular se apagó y bueno, ya un problema. Pero quería hacerle una pregunta, doctor, respecto a los cuidados primordiales. He escuchado, bueno, he leído también acerca de la dieta proteica, o bueno, la suplementación de proteína inclusive, o sea, en suplementos de proteína en los pacientes con úlceras por presión. ¿Qué tanta relevancia tiene implementar justamente ese tipo de dieta en esos pacientes con úlcera por presión? Si el paciente tiene sus valores proteicos normales, no hay mayor cosa que hacer. Pero si el paciente tiene, pues, déficit proteico, pues habría que darle una dieta hiperproteica. Pero siempre manejando bien el aspecto de la osmolaridad de los alimentos, porque si también se le pone muchos alimentos con mucha osmolaridad, le vamos a causar diarreas. Por lo tanto, es mejor una dieta balanceada es suficiente. Doctor, pero sabiendo que también la tasa de absorción en cuanto a proteínas y aminoácidos en el adulto mayor se ve mermada con la edad, ¿aún así no sería recomendable la suplementación de una dieta hiperproteica o de suplementos proteínicos? Como digo, podría ser, pero si sus valores están bien, no hay mayor problema. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para redondear el asunto, imagínense que ustedes ya son internos de medicina, están en el segundo mes de rotación en el servicio de medicina interna. Les llega un paciente de emergencia, trasladado de emergencia a su piso, a hospitalización, con un tiempo de enfermedad de unas 6 horas, por un ACV isquémico, el paciente está, digamos, soporoso, ¿ya? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? A ver, seguimos con David Centeno. Doctor, bueno, con un ACV isquémico se tendría que evaluar pues las respuestas neurológicas, ¿no? También mantener Bueno, me olvidé de decir, respuesta todo lo relacionado solamente a lesiones por presión. Olvídense de lo demás. Bueno, doctor, si sería un ACV isquémico, tal vez evaluar enfermedades trombóticas que podrían ocasionar tal vez una úlcera de presión. Ya, Andrés, ¿tú qué harías? ¿Qué es lo primero que harías, Andrés? Primero, doctor, evaluar la úlcera, el grado de úlcera, de la extensión. Solamente tiene 6 horas de evolución de la enfermedad, supuestamente. Estaba bien antes de. Brigitte. Sí, doctor. Mm, Carlos Zúñiga. Bueno, primero hay que asegurar las vías respiratorias, doctor. Bueno, el paciente está respirando bien, porque si no, no lo hubieran llevado de emergencia a su piso.
Consuelo. ¿Te Consuelo? Bueno, Daniel. Sí, doctor. A ver, sí, Consuelo, te escuchamos. Sí, sino que tengo problemas con el internet. Se haría primero una valoración de la lesión, doctor. ¿Cómo es? Sería primero la valoración de ver en qué estado se encuentra la lesión para poder ver cómo se realizaría el manejo. Cuando llega un paciente, lo primero que ustedes tienen que hacer es un examen clínico. Primero una anamnesis, una historia clínica completa. Dentro del examen de la historia clínica está el examen físico. Y el examen físico completo implica pues ver todas esas zonas, especialmente las zonas críticas donde puede producirse una lesión. Se supone que si tiene 6 horas, muy difícil que haya una lesión todavía. No es que no pueda tener, pero lo más probable es que no lo tenga todavía. Entonces, lo que hay que hacer es eso, una historia clínica completa, el examen físico completo y ver cómo están todas esas zonas. ¿Ya? Y el segundo paso, ¿cuál sería, Daniel? Una vez que hayamos visto realizado la historia La historia clínica, clínica, toda la evolución, examen todo, ya. físico, evaluación de ¿Qué las harías? arterias, de los pulsos. Podría ser, doctor, pues algunas, pues valorar, pues, algunas, posibles enfermedades que pueda tener. Tal vez el paciente tenga, pues, una úlcera porque el paciente puede ser diabético, ¿no? Y eso Bueno, puede... en el examen clínico, en la historia clínica, todo se establece todo eso. Pero digamos que, ¿cuál es el segundo paso de todo, después de todo eso? No, doctor, ahí sí. A ver, Edwin, ayúdale a Daniel. ¿Me escucha, doctor? ¿Sí? Podría ser de repente evaluar si es que el paciente está en riesgo de sufrir una úlcera por presión con la escala de Braden, por ejemplo. Claro, se supone que cuando se hace la historia clínica, se, se, se establece todos esos parámetros, las escalas de Norton y todo lo demás. Entonces, no hay... si el paciente está soporoso, no se mueve, entonces su escala cae dentro de un paciente con alto riesgo de hacer lesiones por presión. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es dar las indicaciones. Ustedes tienen que anotar las indicaciones en la hoja de tratamiento. La historia clínica tiene partes. Uno es la evolución médica. Ahí se ve cómo, se nota cómo está el paciente, qué se está haciendo. Y la segunda parte es la hoja de tratamiento. En la otra parte están los exámenes auxiliares, la otra parte están las notas de enfermería. Entonces ustedes tienen que dar las indicaciones. ¿Qué indicaciones darías, Jan Juric o Juric? ¿Mm? ¿Qué indicaciones darías? Ya, pero ¿cómo pondrías la movilización? ¿Mm? Bueno, ahí lo que usted tiene que poner es clara y precisa y concisamente. Cambio postural cada hora es mejor.
según la fisiopatología que ustedes han leído, a las 2 horas ya existen cambios isquémicos. ¿Y para qué vamos a esperar las 2 horas? Mejor ponemos cada hora. ¿Ya? Por lo tanto, es importante esa indicación. Nosotros, por ejemplo, en el servicio ponemos cambio postural cada hora a todos los pacientes postrados. Ustedes tienen que entender una cosa. Mientras haya presión prolongada en cualquier lugar, especialmente en las zonas donde hay poco, digamos, poco colchón, poco tejido, poco grosor de protección del tejido, son zonas vulnerables y fáciles donde pueden fácilmente producirse las lesiones por presión. Entonces, cambio postural, eso es vital. Nunca se olviden, cambio postural cada hora. Y ustedes tienen que supervisar eso. ¿Y cómo se hace la supervisión? Al día siguiente, otra vez evalúan al paciente y hay que hacer un examen completo de todas esas áreas vulnerables. Y si ustedes notan que ya hay una lesión de primer grado, inmediatamente se encienden las alertas. ¿Y cuál es lo principal que tienen que hacer? No debe presionar esa zona ya ni un segundo. Porque si sigue presionando esa área, lamentablemente va a ir a hacer una lesión de segundo grado y así progresivamente. Por eso es importante una monitorización minuciosa en estos pacientes postrados. Decir a la familia para que recuerde que hay que movilizar al paciente cada hora y la familia. Para mover un paciente por lo menos se necesitan 2 personas. Entonces el familiar puede pasar la voz a la enfermera cada hora, decirles que hay que mover al paciente y la enfermera tendría que ir a ayudar a la familia a mover al paciente. Y tratar de levantar al paciente lo más pronto posible. Las únicas contraindicaciones para levantar a un paciente de su cama es que tenga fracturas en las extremidades inferiores, en la pelvis, en la columna. Los demás pacientes tienen y deben moverse ya, en cuanto estén lúcidos, en cuanto ya estén más o menos despiertos. ¿Entendido? Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando ya se presenta una úlcera, una lesión por presión, nunca olviden, esa zona ya no debe apoyar ni un segundo. Y hay que moverlo, hay que seguir cambiando de posición y así, ejemplo, si le sale una lesión en la zona sacra, pues en ningún momento ya ese paciente puede apoyar la zona sacra hasta que se sane. ¿Y cuánto tiempo demoraría una lesión de primer grado en sanar? 4 a 5 días. O sea, por lo menos el paciente en una semana no podría estar apoyando la zona del sacro, o sea, no podría estar en decúbito dorsal. Y si ya esa lesión se hace más profunda, va a tener necesidad de estar más tiempo sin apoyar esa zona. Las lesiones, las úlceras por presión no son de necesidad quirúrgica sí o sí. ¿Quiénes se operan? Aquellos pacientes que estén en condiciones de ser operados. O sea, primero pacientes que colaboren. Segundo, que estén en condiciones generales adecuadas. Que la zona local esté en buenas condiciones. ¿Entendido? Por lo tanto, si el paciente no colabora, si ustedes ven que el paciente no tolera una posición adecuada en el postoperatorio, por lo menos tiene que estar 3 semanas sin apoyar la zona operada. Y tiene que ser, por ejemplo, si es la zona sacra, pues el paciente tiene que estar el mayor tiempo posible en decúbito ventral. Hacer todo en decúbito ventral. Alimentarse en decúbito ventral.
hacer sus deposiciones en decúbito ventral o lateral. Igual sus alimentaciones, todo. No puede estar en ningún momento apoyando la zona sacra. Y así por el estilo, no debe apoyar ni un segundo por ejemplo, si es la zona trocantérica no puede apoyar. ¿Entendido? Me hubiera gustado que este seminario sea un poco más largo, pero espero que haya sido provechoso para ustedes. Ya saben, mientras haya presión, mientras haya apoyo, esa lesión no va a sanar nunca. Para que sane, las úlceras por presión pueden sanar solos por segunda intención. Pero si apoyan, ni Mandrake lo va a sanar, ni una cirugía lo va a sanar. Al contrario, no podemos hacer una cirugía en un paciente que no colabora. Porque si ustedes han visto en la clase de colgajos, para cubrir un área, por ejemplo, de 5 centímetros de diámetro, nosotros tenemos que hacer incisiones y mover tejidos que más o menos son 5 o 6 veces más grande que esa zona. O sea, estamos hablando de 20, 30 centímetros de diámetro. Y si el paciente no colabora y chanca el colgajo, que ya de por sí tiene poca vascularidad, ya imagínense que será una tragedia. Van a tener una herida de 20 centímetros, 30 centímetros de diámetro. Que se ha hecho, eso sí es una iatrogenia. ¿Por qué? Porque le han hecho un perjuicio al paciente, no lo han beneficiado con la cirugía. Repito, las úlceras por presión pueden sanar por segunda intención, siempre y cuando se mantenga limpio y sin presión, sin apoyo de esa zona. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se entendió. ¿Alguna pregunta? Bueno, las curaciones es suficiente, agua y jabón y evitar la presión. Pero si tienen disponibilidad de recursos económicos, pueden usar todos los otros tipos de curaciones o materiales en las curaciones que ustedes han mencionado. No está de más, ayuda. Pero repito, insisto, si hay presión, póngale lo que le pongan, eso no va a mejorar, va a empeorar. ¿Ya? Bueno, el grupo de práctica, ¿cuándo hacemos con el tercer grupo que falta hacer la práctica? ¿El sábado? No, doctor, el día sábado no se va a poder. Posiblemente de esta semana a la próxima. Sería el grupo de 4. Ya, ¿cuándo pues? Sí. A ver, fecha exacta sería, doctor, el sábado 29. Si no es el sábado 29, sería el viernes 28, doctor. Ya. Porque, Sábado doctor, 29 o quería viernes 28. mencionarle, sí, quería mencionarle que justamente con el doctor Paredes vamos a ir a hospital este jueves en la tarde y va a ir ese grupo de 4, doctor, les he puesto primero por la misma razón que no han ido, y luego el día viernes va a ir el otro grupo. ¿Y el Un lunes grupo, pueden ir el lunes o martes? doctor, ¿es mi grupo? Sí, doctor, yo le confirmaría si es el día, si podrían ir el día lunes o martes, porque Ya. tendría que coordinar con el grupo de cirugía, con los doctores de cirugía, cabeza y cuello. Pero por el momento, doctor, tendría libre el día sábado 29. Ya, tentativamente para el sábado 29, ya. Sí, ¿Qué algún doctor. avance? ¿Me mandas la relación del tercer grupo? ¿Ya me mandaste creo? No, todavía. ¿Doctor? ¿Me mandaste la relación del tercer grupo? Todavía, ¿no? No, el del tercer grupo no, ahora se lo Ya. envío. Sí, doctor, Me está envías bien. y tentativamente sería el viernes 29, el sábado 29, ¿ya?